este tercer día de las conferencias vamos a recalar en el Viernes Santo. Después del jueves que contemplamos ayer, San Marcos nos cuenta lo que ocurre el viernes en su capítulo 15, que un poco resumido dice así. Muy de mañana, los sumos sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, quien les preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Jesús ya no respondió más, por lo que Pilato se sorprendía. Durante la fiesta, Pilato acostumbraba a soltar a un preso. Preguntó al pueblo si preferían liberar a Jesús o a Barrabás. Los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir a Barrabás. Pilato preguntó: ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la gente, soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para ser crucificado. Los soldados se burlaron de él, vistiéndole de púrpura, colocándole una corona de espinas y saludándole: Salve, rey de los judíos. Lo golpeaban y se arrodillaban irónicamente delante de él. Llevaron a Jesús al lugar del Gólgota donde lo crucificaron. Sobre su cruz pusieron un letrero: El rey de los judíos. 2 ladrones fueron crucificados con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban diciendo: Sálvate a ti mismo bajando de la cruz. También los sacerdotes y escribas decían: A otros ha salvado y a sí mismo no puede salvarse. Al mediodía se extendió la oscuridad hasta las 3 de la tarde. Entonces Jesús clamó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego dio un fuerte grito y expiró. La cortina del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Un centurión romano, al ver esto, exclamó: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, esta escena tan violenta que ocurre el Viernes Santo ha sido desde el principio escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Sin embargo, nosotros hablamos de la ciencia de la cruz y de la sabiduría del cristiano. ¿Por qué? El protagonista de una antigua novela llevada al cine, que se titula La vida de Pi, es un hindú que a un niño de pequeño entra en una iglesita de Munnar en la India y queda impresionado por las escenas violentas del Vía Crucis. Entonces mantiene una conversación con el párroco de aquella iglesita, el padre Martín, que es del siguiente tenor. Dice el niño, dice Pi: Padre, ¿por qué Dios permitió que su hijo sufriera tanto? ¿Por qué alguien tan grande haría eso? Y responde el padre Martín: Porque lo ama, porque nos ama a todos, incluso a ti, Pi. El amor a veces toma la forma de sufrimiento. Y el niño: Pero no lo entiendo. ¿Por qué no usó su poder para evitarlo? Y el padre Martín, sonriendo con dulzura: Porque el amor verdadero no se impone con fuerza. Dios no vino a salvarnos con un truco de magia. Vino a compartir nuestro dolor para redimirlo desde dentro. Y el niño, mirando la cruz,
Y porque esa cruz es un símbolo tan triste, sí, es triste, pero también es hermoso. En ella, el amor y el sufrimiento se abrazan. Es el camino de Jesús, el Vía Crucis. No es solo el camino que él recorrió, es también el que estamos llamados a recorrer cuando amamos de verdad. Y Pi, conmovido, ¿y todo eso fue por mí? ¿Por todos nosotros? Así es. Jesús no vino solo a enseñarnos cosas buenas, vino a cargar con nosotros. Su cruz es más grande, la más grande prueba de que Dios no se ha manifestado al margen del sufrimiento humano. En realidad, cuando contemplamos la cruz, ahí aprendemos todo. La cruz es la revelación de Dios y de nosotros mismos. Nos entendemos mirando a la cruz. Las burlas de la pasión son un reflejo de nuestras blasfemias. Los golpes, un reflejo de nuestras crueldades habituales. La traición de Judas refleja nuestra cobardía. Estamos totalmente presentes allí. El ser humano, nosotros somos una especie deicida que ha matado a Dios, que lo mata cada día con sus pecados. Esta es nuestra verdad más profunda, muy inquietante, muy cruda, pero es así. Somos pecadores. Hacemos la guerra a Dios. Pero la cruz revela también quién es Dios, no solamente quiénes somos nosotros. Todos los gestos de Jesús en la pasión son de amor. A Judas, a Malco, a quien Pedro corta una oreja, al mismo Pedro, al pueblo, al centurión pagano que le reconoce como hijo de Dios, a las santas mujeres, a Simón de Cirene, a Dimas, a Juan, a todos les dispensa una sonrisa, una palabra, una mirada, una gracia. Solo contemplando la pasión, la cruz, solo entonces podemos reconocer nuestro pecado y sin embargo no desesperar, sino desde la misericordia de Dios. De otro modo, o bien intentaremos ocultar nuestra fealdad, nuestra pequeñez, nuestra miseria, o caeremos en la desesperación. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación y ha propuesto dos explicaciones complementarias, ninguna de las cuales es perfecta, de cómo se realiza la salvación del hombre por medio de la cruz. Hay dos teorías o dos explicaciones, la teología de la cruz y la teología de la encarnación. La teología de la cruz, que se debe a San Anselmo, un autor del siglo XI, lleva ya 1000 años impregnando la catequesis. Y también se puede conocer como la teoría de la justificación, de la satisfacción. Es la que yo aprendí, la que me enseñaron de niño. Y que se podría decir muy rápidamente de esta manera. El pecado o la ofensa depende de la dignidad de la persona ofendida. Cuando el hombre cometió un pecado contra Dios, como Dios es infinito, cometió una ofensa de valor infinita. Cuando el hombre cayó en la cuenta de esto, quiso pedirle perdón ofreciendo sacrificios. Pero el valor de los sacrificios valen según quien los ofrezca, o sea, siempre finitos. Y la suma de finitos nunca da un infinito. Así que para satisfacer la deuda, Dios mismo se hizo hombre y se ofreció como sacrificio. Siendo hombre nos representaba, y siendo Dios, su sacrificio valía infinito. La deuda estaba pagada. Y esta explicación tiene muchas intuiciones verdaderas. Pero también es cierto
que transmite una visión cruel y justiciera del Padre, como si exigiese la muerte de su Hijo con tal de restablecer la justicia. Esta explicación separa de una manera errónea el obrar y el ser de Cristo. Cristo no está haciendo algo que le venga de fuera, que le venga impuesto. Pero, como digo, tiene mucho fundamento. El pecado es una cosa muy seria, es una deuda infinita. La teología de la encarnación, por su parte, que es la otra explicación que más común, viene a decir que el peso del mal en el mundo es incalculable, es enorme, algo que todos experimentamos cada día. Pero que con la encarnación y la muerte en la cruz ha entrado también en el mundo un plus aún mayor de bien, de amor, que lo compensa y lo justifica, es decir, que lo redime y lo salva. Y desde la cruz podemos unirnos, ponernos de parte de Cristo y ayudar a salvar el mundo con nuestro bien, con nuestro amor. En definitiva, somos criaturas hechas para el amor. Con el pecado se nos ha olvidado amar y con la encarnación Dios ha venido para enseñarnos, siendo hombre, en qué consiste ser hombre. Vivir convirtiendo todo en amor. Como digo, las dos explicaciones son complementarias y tienen sus puntos fuertes y débiles. Pero en cualquier caso, cuando nos ponemos ante el Viernes Santo, la Pasión del Señor, hacemos el Vía Crucis, hay a todo aquello, el conjunto de esa escena lo solemos llamar el sacrificio del Calvario. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué es sacrificio? Desde el principio, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, el hombre ha dado culto a Dios ofreciéndole algo como reconocimiento de su grandeza, o para pedirle su bendición, o para pedirle perdón. Y eso que le ha ofrecido, que en el caso de Caín y Abel eran reses y mieses, eso es lo que se denomina un sacrificio, que viene del latín de las palabras sacrum facere, convertir en sagrado. Aquello se convertía en regalo a Dios. Dejaba de ser algo puramente mundano y pasaba a ser algo divino. Eso es un sacrificio, es un regalo a Dios. También Homero describe en la Ilíada los sacrificios animales que se llaman hecatombes, que se ofrecían a Zeus. Se sacrificaban reses que se montaban en barcas, que se lanzaban en el mar al encuentro con Zeus. Bien, el sacrificio es tan antiguo como el hombre. Pero cuando Yahvé se formó un pueblo, el pueblo de Israel, lo fue conduciendo paulatinamente hacia el sacrificio perfecto. Durante la larga travesía del desierto desde Egipto hacia Israel, hacia Palestina, entregó a Moisés precisas normas sobre los sacrificios de animales. Los judíos ofrecían a Dios terneros, o una res, un buey, una paloma. Esos animales representaban el pecado de quien lo ofrecía. Eran representativos, como esos antiguos de Caín y Abel, pero implicaban el peligro de la exterioridad, del formalismo. Es posible ofrecer un cordero por los propios pecados y, sin embargo, que el propio corazón continúe como estaba antes, guarde el odio, el rencor o lo que sea el pecado, igual que antes de ofrecer el animal. Por eso, a través de los profetas y de los salmos, Yahvé fue llevando a su pueblo hacia un sacrificio más perfecto, el sacrificio de la obediencia. El Salmo 40 dice así: no quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me abriste el oído. No pediste holocausto ni sacrificio de expiación,
Entonces dije, aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este es el sacrificio de la palabra, no ya de los animales, sino de las prescripciones de la ley. La ley de Moisés fue desglosada por los fariseos en 613 preceptos, muchos de ellos de tipo ceremonial, pero otros de tipo simplemente cultural, de modo de vivir. Hace años, un abogado, un catedrático de Nueva York, recibió aquí en España el doctorado honoris causa. Él es judío, es fariseo practicante, es abogado y pronunció el discurso de aceptación del doctorado sobre santidad y derecho. Y decía, se preguntaba así, con mucha honradez, ¿por qué mantener las normas alimenticias, la comida kosher, que es lo que hacen los judíos? No solo el cerdo está prohibido, también los mariscos y el caviar. La leche y la carne ni siquiera se pueden mezclar. A veces pienso, si algo es bueno, seguro que no es kosher. Por otra parte, ¿qué tiene de malo conducir o ver la televisión o usar un ascensor el sábado? ¿Por qué no se pueden llevar lana y lino juntos? Todo esto son prescripciones de la ley mosaica, de la ley de los judíos. ¿Es realmente necesario que marido y mujer no compartan lecho 12 días al mes? Y lo que es más importante, ¿qué tienen que ver todas estas leyes y cientos más como ellas con la santidad? Y la respuesta fue, esos cientos de leyes, éticas, pero también meramente rituales, conforman una vida en la que la santidad no está limitada al lugar o al tiempo de culto, sino que es parte integrante de nuestro actuar cotidiano, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Nos vestimos según sus normas, desayunamos según sus normas, vamos al trabajo según sus normas. Y es verdad que este sacrificio es muy superior al anterior, porque aquí hay muchísima más implicación personal. Ya no es simplemente ofrecer un pichón, ya es no comer ciertos alimentos, o el sábado no realizar ciertas actividades. Pero también este sacrificio está expuesto al peligro del formalismo, como hoy ocurre. En Israel hay un fenómeno para nosotros sorprendente. Aquí en esta región hay un porcentaje de la población que se considera cristiano o católico no practicante. Allí en Israel hay un porcentaje, no muy amplio, pero lo hay, de personas que se consideran no creyentes practicantes. Judíos no creyentes practicantes. Llevan la kipa, descansan el sábado, observan la comida kosher como una forma de afirmación de su raza, de su nación, pero no tienen fe. Por eso Jesucristo es el último eslabón en la evolución del culto. Es el sacrificio perfecto. La carta a los Hebreos aplica a Jesús ese Salmo 40 que leí antes, pero con una importantísima adaptación. Dice así, no quisiste sacrificio ni ofrenda. Y no continúa como el original, el Salmo 40, que dice, pero me abriste el oído para escuchar tus mandamientos. No, dice, pero me preparaste un cuerpo. Pero me preparaste un cuerpo. Dios asume nuestra naturaleza y convierte en amor la pasión de ese hombre. La persona de Cristo ofrece al Padre el sacrificio perfecto, el culto perfecto de cada instante de la vida. Levantarse, comer, trabajar, descansar, relacionarse, convertido en amor. Desde Belén a la cruz, todo en Jesús es obediencia corpórea. No es solamente la cruz, no nos salva solo en la cruz. Cada instante del Señor, el primer latido de su corazón en el vientre de María, ya tiene un valor redentor infinito.
porque las cosas valen por el amor con que se hacen. Nos ha redimido el amor de Cristo, que lo ha convertido todo en amor. No hay rastro de formalismo aquí. No es posible, porque justamente este sacrificio tiene lugar en el corazón, a través del cuerpo, pero en el corazón. Por esto los cristianos abandonaron inmediatamente los sacrificios del templo, dejaron de sacrificar animales y poco después también abandonaron la Torá, las prescripciones de la ley. El sacrificio cristiano no es ofrecimiento y destrucción de cosas, y tampoco es observancias rituales. Es convertir en amor cada situación de la vida. Ese es el sacrificio de Cristo y el del cristiano. Nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos. Dice San Ireneo que la gloria de Dios es el hombre viviente. Recibimos un alma-cuerpo al nacer como tarea. Así como los animales se van desplegando y realizando ellos solitos por los instintos, nosotros lo hacemos por elecciones. Tenemos unas tendencias naturales, cosas que nos gustan de fábrica, porque sí, que hemos de ordenar de acuerdo con nuestro fin último. Nos gusta la actividad, nos gusta el goce, nos gusta la conservación, el instinto de conservación, de poseer cosas, de poder, de que nos estimen, de amar, de saber, crear, la trascendencia. Hay cosas que nos gustan por sí, pero hay que ordenarlas. Todas a la vez no caben, ni todas seguramente son ordenadas. La única facultad capaz de decir a cada una de estas tendencias, tú sí, tú no, al menos por ahora, es la razón, es la inteligencia, ayudada de la voluntad. Por eso cuando elegimos bien, cuando sabemos elegir lo que nos conviene para realizarnos como personas, para no destruirnos, y lo hacemos una vez y otra, adquirimos hábitos que se llaman virtudes. Y en cambio, cuando elegimos mal, y por ejemplo nos dejamos llevar por una tendencia natural, como puede ser el descanso, o la comodidad, o el placer, o el quedar bien, y elegimos eso una vez y otra, hacemos un hábito que se llama vicio. Y así vamos construyéndonos o destruyéndonos. Y este es el sentido de la expresión de San Ireneo. La gloria de Dios es el hombre viviente, o sea, el hombre virtuoso. Ese es el culto cristiano. Elegir bien una vez y otra. Y que vayan apareciendo las virtudes, los hábitos buenos. Excepto en el caso del martirio, la Iglesia utiliza las virtudes como primer criterio para saber si un candidato a ser santo tiene posibilidades o no. Lo primero que hace es estudiar si esa persona ha vivido las virtudes en grado heroico, al menos los últimos años de su vida. Esto a veces no se tiene muy en cuenta. Los últimos años de la vida son los más importantes para entrar en el cielo. No es lo más importante lo que uno hace con 30 o 40 años. Si uno vive 90 o 100, esos últimos años son los más importantes. Ya es clásica la doctrina de las diversas etapas en el camino de la virtud, que recordó y recuperó San Juan Pablo II, que hoy celebramos su 20 aniversario de fallecimiento. Se suelen distinguir una primera etapa llamada purgativa, otra unitiva y una final, iluminativa y una tercera unitiva. No son etapas químicamente puras, cada una tiene algo de las demás, pero sí tienen algo distintivo característico propio. Y así cuando una persona, por ejemplo, en su oración ve que ha de mejorar en una virtud, puede ser el orden por escoger una muy sencilla. La primera que le aguarda es la etapa purgativa, que significa que tiene que tomar la determinación y tendrá que concretar algunos puntos de orden que va a intentar vivir un día y otro hasta conseguir el hábito. Eso significa que va a tener que hacer un poco de examen todos los días, que llevar una cierta contabilidad, ver si va consiguiendo el hábito o no.
Si recorre bien esa primera etapa, antes o después llega la etapa iluminativa, que se llama así porque se ve que aquello va bien, que nos une a Dios, y en el caso del orden, que las cosas están en su sitio y se vive mejor. Y avanzando todavía más, llega la etapa unitiva, donde ya no ordena las cosas, sino que se ha ordenado a sí mismo. Y ya es puntual, o es una persona ordenada de manera natural, sin esfuerzo. Mientras está unido al Señor, mientras repite una ejaculatoria o hace un acto de amor, pero no le cuesta nada, tiene la virtud. Es un hombre muy perfecto, mucho más que antes. Este es el sacrificio cristiano, las virtudes que nos asemejan a Cristo. Y esa facilidad última de los santos, cara a Dios, tiene mucho más mérito que el esfuerzo del que está empezando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces en la lucha por las virtudes pensamos que todo consiste en esforzarse apretando puños y perdiendo constantemente. Y no es así. Eso se llama etapa purgativa. Pero existe la iluminativa y la unitiva. Los santos no tienen que hacer ningún esfuerzo por levantarse por la mañana, por ser generosos, por ser sinceros, por olvidarse de sí mismos. No les cuesta nada. Tienen toda una historia de esfuerzo, de lucha, hasta que han conseguido esas virtudes. Tienen otras cruces, no las nuestras, otras. Sienten el peso del pecado del mundo, o se ven como les ve Dios, pequeños y miserables, pero no las nuestras. Esto es importante para crecer con esperanza, con alegría en las virtudes. Por eso, aunque lo doloroso es un elemento secundario, no forma parte principal del culto cristiano, sin embargo, el que no esté bien dispuesto para el sufrimiento nunca será virtuoso, nunca amará. El hecho de que algo sea costoso no ha de ser el criterio para hacerlo. El dolorismo no es cristiano. Cuanto más dolor y más esfuerzo y cosa más dificilada, puede ser más santo. No. Pero tampoco ha de ser criterio el que algo sea doloroso y costoso para dejar de hacerlo. El criterio es el amor. Vamos a hacer las cosas cuando estén aconsejadas por el amor, cuesten o no. Por eso los santos han insistido tanto en la mortificación, porque si no somos mortificados, no amaremos ni tendremos virtudes. Si rehuimos la cruz es un monumento de amor. Es Dios, Cristo, que ama más de lo que sufre, que es capaz de convertir en amor hasta el rechazo violento de la cruz. Es el amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros seguramente no se nos pida tanto, pero sí se nos pide convertir en amor cada circunstancia de nuestra vida. Y por eso los santos nos han aconsejado o insistido tanto en la mortificación, en adquirir la fortaleza para hacerlo. Santa Faustina Kowalska, que como sabemos es el apóstol de la Divina Misericordia, escribe en su diario: si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas. Primero, la Santa Comunión y segundo, el sufrimiento. Nosotros, decía San José María, que Cristo en la Pasión amaba o amó más de lo que sufrió. Nosotros sufrimos más de lo que amamos. Cada vez que nos quejamos, nuestro sufrimiento está aplastando el amor. Y Francisca Javera del Valle, que fue una costurera de Carrión de los Condes, muy castellana, muy recia, muy ignorante, o sea, era una persona analfabeta prácticamente, sabía escribir y leer, pero muy sencilla. Francisca Javera del Valle aprendió a tener vida espiritual, y lo escribe en su diario, por lo que llamaban las primicias del día, que es el minuto heroico, levantarse rapidito. Y escribe en su diario que cuando se propuso levantarse una cierta hora todos los días,
que las primeras noches a veces se despertaba un poco sobresaltada para ver si era la hora ya o no. Se ve que no tenía despertador. Y que cuando efectivamente se levantaba a la hora estipulada, que Dios se lo recompensaba. Y la oración que solía hacer a continuación, pues le salía mejor. Y descubrió que si durante el día le ofrecía un pequeño sacrificio, que Dios se lo devolvía rondándola. Le daba hambre de Dios. Era como la vida espiritual, no lo dice así, evidentemente, ¿no? Una especie de partido de tenis, donde uno lanza la bolita, la pelota al campo del Señor, el Señor la devuelve. Y además fácil, no como los tenistas que lo tiran a la esquina, sino fácil un peloteo. Y cuando hubo descubierto esto, Francisca Javiera empezó a ofrecer a Dios todo lo que le gustaba, todo lo que apetecía. Esto no tendremos que hacerlo, porque es una espiritualidad más bien monástica. Lo que tenemos que ofrecer a Dios es hacer lo mejor que podamos lo que toque, nuestra obligación natural, que es aguantar al marido o a la mujer, es querer a los hijos, es tener paciencia, es trabajar bien, es ser puntuales, estar alegres, es querer a la gente y visitar al enfermo. Lo que tenemos que hacer. Bien, pues en su diario escribe Francisca Javiera una equivalencia bastante inquietante. Dice, tanto tendrás de santidad cuanto tengas de mortificación. Por eso un santo no mortificado es una contradicción en los términos. Es un círculo cuadrado, es imposible. Es más, en la medida en que vamos siendo mortificados, adquirimos lo que se llama el espíritu de penitencia, que es mucho más que una mortificación, que es, conocemos personas así seguramente. Si nos viene a la cabeza en este momento alguien que siempre está sonriente y que parece que en los lunes no le pesan nada y que siempre está disponible y escucha fenomenal, ese tiene espíritu de penitencia. El espíritu de penitencia es una connaturalidad para amar, es una virtud, la virtud de la mortificación, de la penitencia. Y se adquiere subiendo una escalera compuesta de 4 escalones. Y el primer escalón es la mortificación corporal. Lo que decía Francisca Javiera, las primicias del día, levantarse rapidito, o poner un pequeño sacrificio en la comida, cosas así. Si ahí somos generosos, entonces podemos subir el siguiente escalón, que son los pequeños sacrificios. La puntualidad, el orden, el hacer las cosas con mimo, el despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerla. Y si ahí somos generosos, entonces podemos subir el escalón superior, que es la mortificación interior, de la atención, de la estabilidad afectiva, de la imaginación, de los miedos. Y si ahí somos generosos, podemos subir el último escalón, que es la mortificación pasiva, que es llevar con serenidad, con paz, esas cosas que no hemos elegido y que no elegiríamos nunca. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad grave, un abandono de un cónyuge, cosas enormes, que sin embargo hay personas que les pasa y las llevan junto con Cristo, junto con la cruz de Cristo, las convierten en amor. Ese es el último escalón. Esa persona tiene espíritu de penitencia. Pero se comienza por el escalón del cuerpo. Porque todo en el hombre empieza por el cuerpo. También el conocimiento empieza por los sentidos. Y a veces incluso es el único escalón que tenemos. A veces lo espiritual no responde. Pero siempre nos queda praise. Siempre nos queda un cuerpo. Siempre. Los misterios de dolor, lo que pasa el Viernes Santo, son un ejemplo de esta obediencia corpórea. El combate perseverante en la oración en el huerto, o el combate de soportar el dolor en la flagelación, o de confiar a Dios el propio honor en la coronación de espinas, o de llevar la cruz camino del Calvario, o de entregar allí gota a gota su sangre hasta entregarnos su espíritu.
Bien, termino. Una práctica estética muy tradicional para conseguir este espíritu de penitencia, para ser capaces de amar, aunque cueste, que eso es la cruz, un amor hasta la muerte, un amor más fuerte que la muerte, es confeccionar una lista de pequeños sacrificios encarnados en nuestras obligaciones naturales. Porque la vida espiritual tiene mucho de objetivo, no de barroco, no de cosa un poco recargada y subjetiva, sino de objetivo. Y de hecho, San José María, que celebro aquí muchas veces, en Camino tiene una consideración que dice: ¿Quieres de verdad ser santo? Deberíamos pararnos antes de continuar para responder a esta pregunta. ¿Quieres de verdad ser santo? Y la respuesta es: cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Quizá lo que debas sea pues comer con la familia, ver un buen programa de televisión o un partido de fútbol, como va a haber dentro de una horita, o dar un paseo, pero otras veces será levantarse por la mañana, aguantar a alguien difícil, soportar un dolor de cabeza, un insomnio, lo que sea. Vamos a convertir en amor lo que toque. Si nos tocase morir en la cruz, como Cristo, intentaríamos convertirlo en amor. Cuando el Viernes Santo contemplamos toda esa barbarie de sangre, no somos doloristas ni adoramos el sufrimiento y la violencia. Adoramos a alguien capaz de convertir todo eso en amor. Y acabo también con un consejo de Camino. Dice así: no te resignes con la cruz. Resignación es palabra poco generosa. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin muerte. Y de seguro como él, encontrarás a María en el camino.